Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anita? Un placer saludarte a vos, a la gente de Tecnomedia, un saludo grande para Daniel, para Lisa y para todos los televidentes, los oyentes de Melody también. La verdad que siempre es muy lindo poder comunicarse con ustedes eh, y, y tratar de conversar sobre todos estos temas que son tan interesantes. Así es, ¿eh? Y la novedad que le queremos contar a la gente también es que vamos a volver con estos ciclos de detrás de la historia. Y la invitación lo sacamos apurados para el día lunes, 20-30 horas. ¿Estás de acuerdo? Dale, sí, perfecto. El lunes los vamos a estar acompañando nuevamente con este ciclo y también tengo entendido con un lugar renovado, así que vamos a ir compartiendo muchas novedades, seguramente. Así es, Ricardo, y sobre todo, como lo veíamos ayer en el especial, para la gente que no lo pudo disfrutar, mañana va a estar la reiteración. Estamos en una fecha más que importante que por allí. Estamos hablando de que hoy es un feriado no laborable con fines turísticos por el aniversario del general José de San Martín. Teníamos entendido que, por ejemplo, los feriados nacionales eran inamovibles. Pero bueno, esto es un plus más. ¿Cómo lo interpreta, profesor, usted? No, yo creo que siempre también eh, crecí con esa versión de los hechos que justamente proponía esto de que sean inamovibles. También se entiende que ahora la industria del turismo genera mucho movimiento y que a veces es necesario, pero bueno, es una cuestión que por ahí genera ciertas contradicciones, por supuesto, claro que sí. Creo que hay que tratar de entender a todos los factores, Bien. pero lo importante de todo esto sería no, más allá del feriado y de lo que puede Sí. generar esa industria del turismo, es recordar todo lo que hizo San Martín en su época, no olvidar su legado y sobre todo tratar de informarnos bien sobre la vida de él porque tiene una vida muy, muy rica y con un montón de aristas que nosotros podemos tratar de entender y debatir y complejizar sobre ello. Así es. Profesor, le pregunto, ¿cómo pasó a la inmortalidad del general José de San Martín? Bueno, lo que pasa es que él, como todos bien saben, tuvo un largo exilio en Francia, Ujú. luego de tener un par de idas y vueltas, porque en un principio quiso volver a la Argentina cuando estábamos en conflicto con el Imperio Portugués, pero cuando vio la situación de anarquía total que se vivía en aquel entonces en nuestro país y las guerras internas ya entre unitarios y federales, decidió irse al exilio. Y luego de una vida tranquila en el exilio, eh, una de sus últimas ayudas, si se puede decir, a la Argentina fue en 1845, cuando quiere intervenir en ese bloqueo anglo-francés y se pone a disposición de Rosas para luchar, ya siendo él un general retirado y bastante mayor, lo cual habla también de su nobleza, su amor por la patria. Pero esos últimos días fueron complejos para él porque en 1848 había tenido una operación de cataratas que lo dejó ciego, Ajá. con lo cual también eso dificultó una de las actividades que más le gustaba a él, que era leer. Tenía una gran biblioteca y Ujú. tenemos que imaginarnos que si ahora una operación de cataratas por ahí a veces tiene sus complejidades, imaginémonos en una época donde ni siquiera había anestesia. Claro. Así que esos últimos 2 años en San Martín fueron bastante complejos, con cuadros que se fueron agravando también. Eh, digamos, y teniendo en cuenta que su salud siempre fue frágil porque era una persona que sufría de asma, de reuma, de úlceras múltiples, que alguna vez tuvo que cruzar los Andes en camilla, así que Ujú. algunos dicen incluso demasiado tiempo vivió con todo lo que había pasado y con todo lo que, por todo lo que había sucedido a lo largo de su vida. Pero sin duda que Ujú. fueron días que uno lo imagina quizás triste, ¿no? Porque Claro. con la fragilidad de su salud y sobre todo muy lejos de su patria. Así es. Profe Honecker, le pregunto si tendría que describir a San Martín, al general, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo definiría? Bueno, para mí San Martín fue una persona, por sobre todas las cosas, honesta, muy austera, una persona muy correcta en todos sus movimientos,
muchas veces admirado incluso hasta por sus máximos rivales, con una gran estrategia militar, pero sobre todo una persona muy noble. Siempre cuando hablamos de los personajes de la historia, tratando de entender los contextos en Ujú. los que vivieron, nosotros podemos decir que todos tienen sus luces y sombras. Sin embargo, en San Martín y en Ah, Manuel Belgrano, quizás haya pocos puntos débiles. Por supuesto que los tienen como todo el mundo, ujú, pero a diferencia de otros personajes de la ujú. historia, ellos tuvieron una vida que vale la pena ser contada, y que también vale la pena estudiar para tratar de entender qué pensaban esas mentes Ujú. adelantadas a su tiempo, ¿no? Claro. Y en base al revisionismo, Ricardo, ¿cuál fue la mayor dificultad que se encuentra que tuvo que él pasar, trascender el general San Martín? Porque bueno, estamos hablando de una época donde había muchos entredichos, muchas traiciones, una autonomía en Buenos Aires, esa lucha por las provincias de ser independientes, y sumado a esto la libertad, ¿no? Sí, si uno se basa en la historia oficial, va a pensar de que el principal escollo de San Martín fue esa gesta emancipadora. Pero para mí, creo que lo que más le retrasó Ujú, su gesta fue la traición de los propios, los hermanos de patria, ujú. que todo el tiempo lo dejaban sin recursos, que trataron de difamarlo, que trataron de quitarle poder. Eh, Fue muy difícil para San Martín luchar contra eso. Cuando él estaba Ujú. pensando en una gesta emancipadora superior, y en derrotar a los españoles en Perú, para así de una vez erradicar a los españoles de aquí, del continente, bueno, en Buenos Aires se le estaba pidiendo que vuelva a Buenos Aires para combatir a otros hermanos como los caudillos federales. Ujú. Razón por la cual San Martín dijo que nunca iba a empuñar su sable contra un hermano, y eso le valió muchísimos problemas, hasta incluso cuando él vuelve después de todo lo que había hecho, después de haber liberado Argentina, Chile y Perú Sí. en 1824, intentan asesinarlo aquí mismo en Buenos Aires. Crean una autobiografía creada por uno de sus rivales políticos, que era Alvear, una autobiografía falsa donde San Martín precisamente se inculpaba de un montón de cosas. Él mismo decía que era corrupto, que era cobarde, hasta decía que él siempre le tuvo envidia a Alvear. O sea, Ah, todo esto escrito por Alvear, pero fue un libro que sí. se divulgó por aquellos años como si fuese escrito por San Martín, una fake news como se las conoce hoy. Así que imaginemos que fue bastante complejo todo para él, y si lo pensamos desde un lado revisionista, decimos que desagradecido, ¿no? Claro. Ahora, la primer fake news, ¿no? De la historia. Por- sí, claro, así empezó. Con la primer fake news. Ese libro, ¿eso está en algún lugar preservado? ¿Ese Sí, material? sí, sí está ese material, sí, sí. Pero lo que pasa es que Rivadavia y Alvear eran los principales enemigos de San Martín, Ajá. rivales políticos, porque tenían visiones de país completamente diferentes. No le servía a una persona como San Martín, que pensaba en la autonomía de las provincias, en un país federal, Ujú. en el reparto equitativo de tierras, en la igualdad de derechos para pueblos originarios o afrodescendientes. Bien. En cambio, Rivadavia, que por aquellos años ya había pedido el primer préstamo, Ujú. y así comienza la deuda externa argentina, y Alvear, que fue uno de los mayores traidores de la patria, que se escapó a Río de Janeiro, Brasil, y le entregó los secretos militares de Argentina. Imaginemos que eran posturas Ujú. completamente contrapuestas a lo que aspiraba San Martín, ¿no? Ricardo, profesor, Julián Macha, que era una bandera de las primeras que usó el ejército y que acompañó a Belgrano. Y muchos dicen, che, ¿por qué está en Bolivia y no está en Argentina? Bueno, está ahí Sí. en Bolivia, Macha, porque en aquel momento era parte del virreinato del Río de la Plata.
Sí. Y esa bandera fue encontrada muchísimos años después, porque en algún momento lo que se hizo fue esconderla para Ujú, tratar de no, se ujú, sugiere que era para ujú. tratar de no alimentar Claro. problemas con la corona española. Y en el caso Bien. de San Martín también hay alguna en el Museo San Ujú. Martiniano, también hay alguna de esas banderas actualmente en Perú, que dicho Claro. sea de paso, Perú también tiene su bandera gracias a la bandera Ajá. que conocemos del Perú, es gracias también a San Martín, entre tantas Ajá. otras cosas que hizo él en un país que lo adora y que lo tiene como Claro. su gran prócer independentista, por aquella entrada triunfal Ujú. de San Martín un 28 de julio. Ricardo, ¿hay un retrato real de cómo era San Martín? ¿Es como lo vemos en los libros, el sellito de la escuela, lo que genera hoy la IA, es acertado? ¿Cómo era físicamente? Bueno, lo que genera la inteligencia artificial o lo que se hizo a partir de la reconstrucción es bastante acertado Sí. con lo que fue San Martín. Es cierto que tenía rasgos morochos. eh, es cierto que también hay varios historiadores que sostienen el origen guaraní Ajá. de San Martín a partir de una investigación, de unos entramados de la historia que dicen que en realidad era hijo de Diego de Alvear y de Rosa Guarú, que Ujú. Rosa Guarú era la empleada de San Martín. Y bueno, hay varios elementos que nos permiten por lo menos Ujú. dudar de eso, pero sí, respondiendo a tu pregunta, es bastante parecido a lo que se ve actualmente. Distinto es el caso de Belgrano, que sí, que era rubio de ojos celestes, y que el retrato que hicieron no se le Ajá. parece tanto. No se le parece tanto. ¿Dónde descansan los restos de San Martín? Bueno, actualmente están en Buenos Aires, pero también con un montón de contradicciones porque tardaron Ah, muchísimos años en repatriar los restos de San Martín, incluso hicieron un cálculo erróneo y tuvieron que poner el cajón parado, o sea, todas estas cosas que pasan en la historia que sí, son a veces inentendibles, como por ejemplo, alguna vez hemos contado en Detrás de la Historia que incluso a Belgrano le habían robado los dientes. Entonces, sí. estas cosas son como parecen hoy bloopers, pero no podemos creer todas las cosas que fueron pasando y el manoseo que hubo también atrás de nuestros próceres, ¿no? Pero bueno, Sí, para eso también estamos en Detrás de la Historia, para ir contando todos estos datos curiosos que a la gente le interesan. exactamente. Profe Ricardo, ¿cómo va digamos, lo que se viene, la presentación del libro? Las felicitaciones nuevamente. Ya hay una fecha, tenemos que prepararnos para octubre aproximadamente, ¿no? Así es, va a ser en octubre en el salón ahí del Bicentenario, en la Casa Bien, del Bicentenario en San José, en el marco de la Feria Popular del Libro que perfecto. organiza la Municipalidad de San José. Va a ser el viernes 3 de octubre, todavía no sé el horario, pronto va a salir en talla. Ahí vamos a estar presentándolo. Y digo vamos porque más allá de que voy a contar un poquito de qué se trata este libro, también lo vamos a acompañar con música, con mi mujer Viviana Barreto y con dos músicos más que son Luciano Macedo y Marcelo Verón, en el cual vamos a compartir algunas canciones que compuse exclusivamente para algunos personajes que están dentro del libro, pero a su Sí. vez compartir también algunas obras populares dedicadas a las mujeres, entonces hacemos una propuesta integral. Así es. El lunes promete contarnos algo de algún capítulo, sin espolear, pero bueno, sabemos que se hable de las mujeres y la historia que no han sido mencionadas, con la óptica del revisionismo que tiene el profesor Ricardo Onecker. Sabemos ya, con nombrar esto no tiene desperdicio y hay gente que lo quiere adquirir también, ¿cómo podemos hacer? Sí, bueno, la gente que quiera adquirir un Ujú. libro en el Museo de San José hay a la venta. Bien, Si no se pueden comunicar conmigo a través de las redes, por eso no hay ningún problema. perfecto. Ya sea por Facebook o por Instagram. Y si no, en la Feria del Libro vamos a tener a disposición. Y por supuesto, el lunes vamos a estar conversando un poco sobre eso y algo vamos a compartir.
Muy bien. Profesor, le agradecemos mucho el tiempo, el cariño de siempre, nosotros a disposición y gracias por traernos en estas fechas tan importantes un poco de San Martín a Telenoticias en mediodía y seguramente lo vamos a replicar para la gente que nos va a acompañar a la tarde. Así que muy agradecidos y hasta el próximo contacto y será hasta el lunes. Bueno, gracias a ustedes por tratar de siempre informar y darnos este lugar para que podamos también compartir conocimientos, que en definitiva lo más lindo. Los esperamos a todos el lunes y ahí vamos a estar para compartir con ustedes.